En Colombia está encabezando las encuestas el representante más nítido de la extrema izquierda latinoamericana. El Che Guevara se propone llevar la revolución a todo Suramérica. No habla de Latinoamérica como Bolívar, sino Suramérica. Y por eso escoge a Bolivia. Bolivia es como una especie de meseta, llamémoslo así, desde donde se puede mirar a Chile, a Argentina, a Perú, a Colombia, a Venezuela. Bueno, estamos con José Otilio Gaviria, hoy en Prisma Global, senador del Centro Democrático, fundador del Centro Democrático, antiguo asesor de Álvaro Uribe, y en Prisma Global siempre tratamos de cuestiones internacionales y te dejo que dispares a ti, Jair Peña, en primer lugar. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, José Otilio, por recibirnos. Bueno, en primer lugar, saludo a Ricardo y a Jair. Encantado, José Otilio, de verte de nuevo. Y entremos en materia. Bueno, José Otilio, yo te quería preguntar un poco sobre cuál es la influencia real, porque un poco la gente cree que son como teorías de la conspiración. ¿Cuál es la influencia real de grupos como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla a nivel político en América Latina? El problema crucial de la política latinoamericana. Vean. El Foro de Sao Paulo está enmarcado en un hecho histórico que la gente tiene que conocer para entenderlo. 1989, Ricardo, 1989, derrumba el muro de Berlín, ¿cierto? 1989, 1990 y 1991. 1991 ya no es el derrumbe del muro de Berlín, sino que el papá y la mamá mueren. Es decir, la Unión Soviética se disuelve, explota. ¿Quién financiaba a la izquierda latinoamericana? Cuando hablo de financiaba a la izquierda latinoamericana, hablo de la guerrilla también, y particularmente la guerrilla, el oro de Moscú, la Unión Soviética, y obviamente los países satélites. Por ejemplo, ¿dónde estaba la Comisión Internacional? Estaba en Checoslovaquia. Allá vivía, por ejemplo, Manuel Cepeda. La gente no sabe eso. En fin, entonces, Fidel Castro, que fue el fundador de otra internacional comunista latinoamericana que nosotros no sabíamos, a través del Che Guevara, y lo digo porque es que acabo de encontrar la mejor descripción de ese hecho en el libro de Anderson, que es la biografía del Che Guevara. El Che Guevara se propone llevar la revolución a todo Suramérica. No habla de Latinoamérica como Bolívar, sino Suramérica. Y por eso escoge a Bolivia. Bolivia es como una especie de meseta, llamémoslo así, desde donde se puede mirar a Chile, a Argentina, a Perú, a Colombia, a Venezuela. Y entonces, por ejemplo, usted dice, hombre, ¿por qué comenzó a actuar una guerrilla en 1962 en Venezuela? 1962, un gobierno democrático, Rómulo Betancourt. Pues porque el Che Guevara fundó una internacional comunista. Pues bueno, esa internacional comunista en 1990 se convierte en un foro de Sao Paulo, en donde se dice, demos un salto cualitativo, no más violencia solamente como único instrumento de acción política y de toma del poder, sino que los partidos comunistas y las organizaciones marxistas y la izquierda logren el poder a través de métodos electorales o políticos, o combinación, como es el caso del Partido Comunista Colombiano. Entonces, el Foro de Sao Paulo se funda en 1990. Su primer gran acto de combinación, ¿sabe cuál es? El intento de golpe militar en 1992 en Venezuela. ¿Por qué? Porque la célula del movimiento bolivariano existente desde 1979 en el ejército venezolano era heredera de esa guerrilla de la que les acabo de hablar. Por ejemplo, Adán Chávez era compañero de Douglas Bravo, era compañero de David Rodríguez, era compañero de los PECO. Y entonces
Ellos ya están en ese momento. En el 94 Caldera amnistía a Chávez. El jefe de ese movimiento, o sea, el coronel o el golpista Hugo Rafael Chávez, sale de la cárcel. ¿Y a dónde creen ustedes que se dirige? ¿Cómo? Cuba. ¿Crees que a Cuba, cierto? De ahí lo mismo. A Colombia. ¿Quién lo recibe? La UTL, de un representante a la Cámara, que lo aloja en la JOC, Juventud Obrera Católica. Durante 8 días trabajan intensamente en preparación programática, en programación doctrinaria, en estrategia política. Y esa UTL consigna ese trabajo en una crónica, es la UTL del señor Gustavo Petro. Julio, incluso tienen episodios hasta anecdóticos. Se van, cuando terminan la reunión, para el puente de Boyacá y simulan un juramento parecido al de Bolívar, el del Monte Sacro. Y entonces levantan una espada, pues, simbólica, y dicen que su mano no descansará hasta ver libre a Colombia de Venezuela. Y en diciembre de ese mismo año, como continuación de todo este proceso, Chávez va a Cuba, lo recibe en las escalerillas el presidente Fidel Castro, miren usted, 1994, y el hombre dicta una conferencia, la conferencia pues llena de exageraciones, comienza a expresar la idea bolivariana que acoge todo el movimiento de la izquierda suramericana, la acoge, y que incluye a los cubanos que no tenían nada que ver ni con Bolívar, ni con su figura, ni con su pensamiento, y entonces estructuran esa campaña triunfal en 1998, que es el primer triunfo del foro. Pero el foro de Sao Paulo, nosotros en el gobierno en el 2002, comenzamos a verlo actuar con todas las características propias de una internacional. Nosotros, cuando Uribe se posesiona en el 2002, 7 de agosto, no encontramos sino, dijéramos, un contendor ideológico y político que es Chávez. Pero en el 2002, están ellos dos, pero en el 2004, el fundador o cofundador del foro llega a la presidencia, Lula. Y luego llega Kirchner. Y luego llegan 2 años después, en Uruguay, los Tupamaros, a través del Frente Amplio, también electoralmente. Y luego en Paraguay, un hombre muy cercano a las FARC, el obispo paraguayo, que no recuerdo el nombre, Lugo. Y otros 2 años después, Correa accede al poder a través de las elecciones, y hay constancias en los archivos tanto de Jujuy como de Reyes del vínculo estrechísimo de Correa con las FARC a través de uno de sus ministros, Larrea, y de uno de sus viceministros, el chino. Y luego gana Evo, de manera que la situación, eso no es una creación conspirológica o conspiranoica o conspirativa, ¿no? Es un hecho real. Y incluso han seguido avanzando, porque hacia el norte también ha crecido la influencia, y entonces, a raíz del triunfo en México, constituyen el Grupo de Puebla, en donde reúnen personalidades de lo que se llama, ellos los han llamado, los comunistas los han llamado compañeros de viaje. Por ejemplo, Rodríguez Zapatero, por ejemplo, Serpa, Samper, porque Serpa ya estaba, por ejemplo, la señora López, que fue alcaldesa encargada de Bogotá, etcétera, etcétera. Esa es la situación. Larga la respuesta, pero espero que haya sido útil. Muy didáctica, pedagógica. Tengo una anécdota y después vendrá la pregunta. Yo en el año 91, cuando ya llevaba 1 o 2 años en el periodismo, entrevisté en Madrid a Carlos Alberto Montaner, ¿no? Acababa de ocurrir lo de la Unión Soviética, lo del muro de Berlín, todo lo que tú has contado. Y yo le decía, bueno, Carlos Alberto, ¿y ahora qué va a ocurrir? Dice, esto es muy fácil. En unos meses cae la dictadura cubana por propia inercia de todo el proceso que se está desarrollando de caída del comunismo.
pasado 30 años, y ahí sigue el régimen cubano, ahí sigue intacto, intacto. Hace 1 o 2 años, me parece que 2 años, en esta misma mesa, estábamos tú y yo hablando de lo de Guaidó en Venezuela, y teníamos expectativas que el régimen cayera. Y ahora te pregunto, ¿y Venezuela? Pero primero te hago un comentario de esa anécdota. Es que precisamente el Foro de Sao Paulo fue la salida de Fidel. Porque es que el triunfo en Venezuela hizo que la dictadura de Cuba, que era una dictadura pobre, arruinada, aislada y a punto de perecer, ellos tuvieron el periodo especial que era prácticamente de hambruna. Es muy cercano a la hambruna. No fue hambruna propiamente porque tenían algo de turismo y había ayuda internacional, y además los propios cubanos en el exterior mandaban algunas cosas, pero ellos estuvieron cercanos a esa situación. Fidel logra cambiar completamente la situación a partir del 1999 con una potencia petrolera, que además se gasta toda esa riqueza en buena parte en subsidiar gobiernos como ese o regímenes como el de Fidel, pero también hace unas grandes alianzas del Alba Petróleo, le regala petróleo y conduce al Frente Farabundo Martí al poder. Logra también mantener y respaldar con mucha energía a Ortega en Nicaragua y extiende sus brazos y también su poder a Centroamérica, al Caribe, y en fin, ese es, dijéramos, un elemento que hay que tener muy presente. Ahora, Guaidó. Yo creo que Guaidó ha logrado consolidar su liderazgo, evidentemente, porque los demás jerarcas de la izquierda y de la oposición venezolana creo que han bajado muchísimo su nivel de confrontación, su decisión, incluso lo que llama la ciencia política el timos, el deseo de reconocimiento, el ímpetu gobernante, y por lo tanto veo a Guaidó como la esperanza de un liderazgo venezolano. ¿En qué está? La situación es bastante difícil. Yo creo que las elecciones de noviembre del 2021 fueron un claro anuncio de que entramos en una etapa, en un gris o de mucha niebla y de muchas nubes, pero también sabemos que el sistema económico creado por los chavistas, por el Partido Socialista Unificado, no puede permanecer durante mucho tiempo, de manera que, a no ser que se reinventen. Ellos se han estado reinventando últimamente a través de dos factores. El primero, quien lo creyera, el envío de remesas de toda esa migración, de toda la diáspora venezolana. Eso ha revivido, por ejemplo, el comercio y ha relanzado algunas actividades que estaban muertas. Y en segundo lugar, toda la economía ilegal, incluyendo narcotráfico y sobre todo minería ilegal y minería criminal, puesto que está en manos de organizaciones criminales, el Cartel de los Soles, el ELN, las FARC y los carteles mexicanos. Operativos como el de Saab muestran que toda es una economía mafiosa, porque Saab lo que hacía era ir a vender esos productos de la economía ilegal, droga o el oro, por ejemplo, y otros metales, en Turquía, en Irán, etcétera, etcétera. Pero creo que la única figura que consolidó su imagen, o por lo menos su respetabilidad internacional, sigue siendo Guaidó, y ha bajado muchísimo la apreciación internacional sobre los otros dirigentes. José Obdulio, ha tratado de surgir una reacción, no lo llamemos revolución, porque precisamente eso es lo que se está combatiendo, la revolución que está en curso. Ha tratado de surgir una reacción en América Latina, liderada en parte por el presidente Iván Duque, que trató de hacer un cerco diplomático sobre el régimen de Venezuela.
cerco diplomático que, dicho sea de paso, digamos que no ha surtido el efecto deseado, ¿no? Lo que yo creo que esperamos los colombianos y lo que esperan también los venezolanos es la caída del régimen, por supuesto. Entonces a veces la gente siente un poco que esta dialoguitis, el hecho de reunirse en México, de que la oposición pacte y nuevamente se presenta a elecciones, al final no va a propiciar la caída del régimen y que incluso debería haber una intervención militar extranjera. Pero al margen de esa intervención militar extranjera, ¿qué otras medidas consideras tú que América Latina puede consolidar, que los gobiernos democráticos de América Latina pueden consolidar en contra del régimen de Venezuela, por supuesto, y de estos otros regímenes como el de Nicaragua y el de Cuba, que se han venido consolidando con el tiempo? Yo pienso que nosotros somos ya irrelevantes geopolíticamente. Nadie se va a meter con nosotros. Nadie va a venir a salvar a Venezuela. Nadie va a salvar a Nicaragua. Trump, ¿cuánto esperábamos de Trump? Y Trump dijo, no, yo me voy a meter allá, en ese infierno. Entonces, todo corresponde a nosotros mismos. Y la izquierda no es manca, ni es coja, ni es ciega. La izquierda tiene instrumentos para sostenerse y seguir avanzando. Por ejemplo, ¿quién esperaba la situación de Perú? Nadie. Totalmente imprevisto. En Perú, en la primera vuelta, mire usted esto, la derecha, que tenía nombres además importantes, no Keiko, sino Hernando de Soto, López, Andrade, en fin, obtuvo en la primera vuelta en abril el 67% y no fue capaz nadie de unirla. Lo intentó Vargas Llosa, lo intentó Bailey, intentaron, actuaron, no hubo forma. Y un pequeño grupito de extremistas del Partido Comunista Sendero Luminoso y sus organizaciones de fachada, más los izquierdistas convencionales del Foro, que los dirige Verónica Mendoza, que obtuvieron apenas el 25%. En la primera vuelta obtuvieron el triunfo. En Chile, ¿quién podía pensar que los herederos de Frei y de Rodomiro Tomic, que fueron las víctimas de semejante error histórico que cometieron cuando ellos le dieron el voto en el Senado para que ascendiera al señor Allende, estén hoy apoyando la elección de Boric? Es decir, la idea marxista de que la historia se repite primero como tragedia y luego como comedia, en Chile se está repitiendo es como tragedia y tragedia. Y podría perfectamente, según la encuesta de hoy, la última, ganar la izquierda nuevamente. Y estamos hablando de la izquierda más extrema. En Colombia está encabezando las encuestas el representante más nítido de la extrema izquierda latinoamericana, con vínculos con todas esas organizaciones, con antecedentes como por ejemplo de que en el llamado pacto histórico están las FARC, y están no solamente las FARC comunes, está toda la FARC, todo lo que ella representa. Entonces, en esas circunstancias hay que tener presente que no es una tarea fácil. Es decir, no es que Guaidó, por ejemplo, es muy ingenuo, o es que Uribe es muy flojo y no logró mantener unida a su partido, o que el presidente Duque fracasó con el acuerdo de Lima, o que nunca habían ponderado y estimado canciller de Duque, el doctor Carlos Holmes Trujillo, haya cometido un error haciendo lo que hizo, intentando aislar el régimen de Maduro. No, simplemente que ellos se defienden y tienen herramientas para hacerlo. Sí, y ya como conclusión final, un poco terminando porque nos hemos extendido, una última cuestión. Es cierto que la izquierda está dando la batalla, es cierto que comparto contigo que nos hemos quedado solos, que el desinterés de Estados Unidos y Europa por los asuntos de América Latina cada vez es mínimo, pero también tengo la impresión, y no sé si tú la tienes, que estamos perdiendo un poco la batalla de las ideas desde el centro a la derecha.
por ejemplo, el fracaso de Macri en Argentina. Ha sido Mira, el fracaso de Piñera y lo que hablábamos al principio, el fracaso de Orlando Hernández en Honduras. Eso tiene Estamos fallando. una razón de fondo, y es esa. Todas las corrientes políticas necesitan una masa crítica. ¿Usted cómo va a hacer política si no tiene a quién hablarle y a quien le habla le dice, no, pues está loco? Entonces esa masa crítica nosotros la hemos venido perdiendo porque los elementos de lo que algunos, digamos, intentan convertir en la idea gramsciana y no sé qué, no. Estamos hablando de cultura y estamos hablando de ciencia y estamos hablando de política, de teoría política, y entonces si nosotros no tenemos masa crítica, pues nosotros vamos perdiendo el escenario. Resulta que en América Latina la izquierda logró, a través de instrumentos como por ejemplo el foro, pero también control de sindicatos, y en el control de sindicatos particularmente los sindicatos de maestros, los sindicatos de jueces y control de medios de comunicación masivos, imperando el concepto utilitarista de que no, es que eso es lo que gusta, etcétera, etcétera, y eso nos ha aislado, por ejemplo, de un gran sector o un segmento poblacional que es la juventud. O sea que nosotros, la tarea que tenemos es enorme. Hay gente que lo está haciendo en América Latina, por ejemplo, en Chile, quien ha parado un poco ese monstruo arrasador de la izquierda, de lo que ellos llaman el estallido social, los centros de pensamiento liberales. Hay en Guatemala una universidad que yo creo que hay que mirarla con juicio, porque es una universidad que no tiene ningún espíritu conciliador con el marxismo, la enfrenta al marxismo desde las ideas liberales. Todos sus estudiantes están seriamente imbuidos de un pensamiento de libertad, de un pensamiento además de la ciencia. Y entonces ahí es donde vamos a tener que hacer el gran esfuerzo, porque Venezuela, si lo vas a revisar, después cuando uno encuentra, bueno, qué pasó en Venezuela en 1998 y cómo se sostiene semejante locura, semejante disparate durante 23 años ya casi, y es porque el peso de las ideas venía desde muy lejos. El Partido Comunista Venezolano, las ideas del socialismo venezolano estaban arraigadísimas en el corazón de ellos, y inclusive la clase dirigente toda, dijéramos la que mejor se postulaba para frenar e enfrentar a semejante monstruo eran socialdemócratas, por ejemplo la ADECO, todos los ADECOS, y el partido de Caldera es un partido completamente infiltrado del pensamiento socialista. Es donde nosotros tenemos el mayor trabajo y de pronto nos va a costar muchísimo recuperar ese escenario. Pues muchas gracias, José Tulio, por tus palabras. Ricardo. Y ahí estamos, en la batalla de las ideas, que Sí, tenemos señor. que seguir dándola. Muchas gracias a toda la audiencia, los invitamos a seguirnos, a darle like al video, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan el mejor contenido del Globo.